Las tierras raras, el arma estratégica oculta en la guerra tecnológica. En el corazón de cada misil guiado, cada caza de quinta generación y cada móvil inteligente hay un secreto enterrado bajo tierra. No es oro, ni petróleo, ni uranio. Son las tierras raras, elementos invisibles al ojo público, pero imprescindibles para el poder militar y tecnológico del siglo XXI. En este programa de Bellum Artis desvelamos cómo estos recursos estratégicos se han convertido en el nuevo campo de batalla de la geopolítica global. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, y hoy vamos a hablar de lo que habla todo el día Donald Trump, de las tierras raras, que no solamente están en Ucrania, ahora las van a explotar bajo el mar también de los océanos. Para ello contamos con la ayuda, esta vez, de un amigo, compañero de trabajo y también ingeniero de minas y ingeniero geológico. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Hola Paco, buenas tardes. A ti y a tus seguidores del canal. Pues vamos a hablar, lo que hablamos muchas veces en el café, en el descanso, vamos a hablar de las tierras raras, vamos a hablar de su uso en el mundo de la geopolítica, pero antes también, bueno, voy a destacar tu página web, tu blog y tu canal de YouTube, que lo referencio muchas veces y lo utilizo, pero esta vez es el momento de publicitarlo, ¿no? Y yo creo que mucha gente que está viendo el canal le va a gustar tus artículos en GeoPIF. Ahí lo tenéis, geopif.blog, y aquí tenéis informes, análisis, infografías con un gran trabajo visual de José Manuel, en el que nos explica muchas de estas energías, materias primas que mueven el mundo, ¿no? Pues aquí en Geopif, José Manuel, tienes un gran trabajo que hace falta que la gente lo vea y lo descubra. Bueno, ahí Pues, voy poco a poco, cuando tengo un poco de tiempo, escribiendo algo en el blog. Además, bueno, el blog lo hice yo creo que un poco gracias a ti, porque yo siempre me gustó mucho la geopolítica, evidentemente la energía, los recursos naturales, pero nunca me dio por escribir. Leía mucho de internacional y bueno, viéndote a ti que tenías un canal y que a veces hablábamos y te digo, bueno, pues voy a escribirlo. Y ahí haciendo, bueno, relativo a la guerra de Ucrania, cuando hice un máster en economía, que me dijiste tú, bueno, oye, el máster necesito el TFM o tal, y lo publiqué y a partir de ahí, bueno, tengo este pequeño blog donde voy escribiendo, sobre todo son ensayos, algún vídeo e infografías porque me gustan mucho los datos y bueno, todo el mundo que quiera verlos ahí los tiene a su disposición. Son vídeos didácticos sobre todo energía y recursos naturales y economía, algo de economía también escribo. pues en YouTube es @geopif, Producto Interior Bruto, Producto Interior Bruto, porque ahí vinculas la economía y la minería, ¿no? Y la geología. Eso es. Pues José Manuel, vamos a tratar un tema que te gusta siempre, que es el tema de la energía y en su momento ibas a hacer ahí un doctorado en energías renovables, que bueno, quién sabe si lo acabarás o lo harás finalmente cuando tengas tiempo. Vamos a hablar ahora de las tierras raras, ¿no? Es noticia todos los días en la guerra entre Estados Unidos y China, una guerra comercial, pero también al final una guerra por el control de la tecnología del futuro, ¿no? ¿Y qué se puede tener de tecnología si no tienes materias primas, ¿no? De hecho, fíjate, estos días China, una de las cosas con las que contraatacó con los aranceles que impuso Trump es la restricción. Lo primero que dijeron fue que iban a restringir el envío de tierras raras a Estados Unidos. Eso para Estados Unidos es un golpe brutal, durísimo, porque prácticamente toda la tecnología que hay hoy en día utiliza la alta tecnología, sobre todo tierras raras, en este caso tierras raras pesadas, la alta tecnología, sobre todo la militar, y el prescindir de esa tecnología nos llevaría pues a los años 50 del siglo pasado.
Es Sí. decir, no se puede prescindir, un país occidental no puede prescindir de esta tecnología. Y el problema, que ya lo veremos a lo largo del programa, es que estos recursos naturales, estos metales, que ya hablaremos de ellos, están prácticamente todos en manos de China. Ahí hay una noticia que salió ayer en prensa y después lo sacaremos después, que es la minería subacuática, ¿no? Que Estados Unidos intenta empujarla, fomentarla para buscar en el fondo marino estas tierras raras. Claro, el coste de explotación debe ser altísimo por ahora, pero si no hay otra cosa, tendrán que Sí, hacerlo. fíjate, aquí hay dos tipos de minería que, bueno, incluso ya se estudian en las escuelas de minas, que son la minería espacial, que esa todavía está ahí para un futuro, y la minería submarina. ¿Qué pasa? Que la minería submarina, según, vamos, lo que llevo leyendo yo, ahí, claro, ahí está Greenpeace, ahí hay una serie de organizaciones mundiales que están totalmente en contra, porque dicen que el daño medioambiental que puede ocasionar al ecosistema marino es tremendo. De hecho, bueno, hay alguna prospección en el mundo, pero explotación no hay nada, ¿eh? Además, hay que tener en cuenta que esa minería submarina sería carísima y, hombre, tendría que haber unos yacimientos con unas leyes muy altas de determinados metales para poder explotar. Pero ya te digo que a día de hoy todo lo que leo es que el ecosistema marino se vería muy dañado. Ya veremos a ver en qué queda, pero como siempre, la humanidad tiene que ir avanzando y para avanzar necesita recursos y los recursos pues habrá que poner encima de la mesa el coste-beneficio y según sea el coste y el beneficio, pues se explotarán o no se explotarán. Sí, pues eso sería para hablarlo en un futuro, pero como muchas veces lo comentamos, ¿no? Al final dependerá todo del coste y del beneficio. Es decir, al final no es un tema a lo mejor solamente de imposibilidad técnica o dificultad, sino, bueno, si sale rentable. Y si sale rentable, pues lo harán. De hecho, De la hecho, polémica es que Estados Unidos no había firmado los acuerdos digamos, internacionales y por tanto se vería libre explotar en aguas internacionales sin restricciones. De Igual hecho, que China. España, Paco, tiene varios depósitos, que, bueno, tiene unos pequeños depósitos en La Coruña, en el Golfo de Cádiz y en Canarias, en el mar, te quiero decir. Y, bueno, hay unas prospecciones, se cree que hay tierras raras, pero, bueno, de ahí a explotarlos a día de hoy es prácticamente Sí. inviable, vamos, inviable. Pues comenzamos, si quieres, un poco la presentación que tienes hecha para que sea más visual, ¿no? Sobre las tierras raras, ¿no? El arma secreta de la guerra tecnológica. Sí, esta presentación viene precedida de un ensayo que escribí sobre las tierras raras. Me llevó mucho tiempo y, bueno, de ahí saqué parte de lo que hay de las diapositivas de esta presentación. Bueno, si quieres, hacemos una pequeña introducción, hago una pequeña introducción, Paco, y después Después ya voy pasamos a... preguntando yo, como siempre, incordiando un poco, sin problema. Vale, muy bien. Bueno, pues las tierras raras, el arma secreta de la guerra tecnológica. Bueno, el título ya lo deja bien claro que prácticamente ningún país occidental puede hoy en día prescindir de ellas. Es decir, si no las tiene, tendrá que comprarlas y si por cualquier cosa hay un embargo y no se las facilitan, pues tiene un problema grave a la hora de fabricar su tecnología. Entonces, mira, a lo largo de la historia, pues la humanidad siempre fue avanzando y fue avanzando de la mano de los metales. Empezamos con la edad del cobre, seguimos 5.000 años antes de Cristo, seguimos con la edad del bronce, una relación de cobre y estaño, seguimos con la edad del hierro, 1200, y yo creo que ahora estamos en la edad, bueno, pasamos por el acero con la revolución industrial, seguimos con el aluminio para todo el tema de la aeronáutica y el cobre con la electrificación, y a día de hoy podríamos decirnos que estamos en la edad de las tierras raras. Las tierras raras, ¿qué son las tierras raras? Las tierras raras son 17 elementos. Si me pasas, Paco, ¿puedo pasar yo? Puedes pasar tú, sin Vale. problema. Puedo pasar yo. Mira, las tierras raras, ¿qué son? Son 17 elementos que están en la tabla periódica, en el grupo tercero y en el periodo sexto. Están dos elementos que son el escandio y el itrio y otros 15 que se llaman lantánidos. Estos 17 elementos, metales todos ellos,
tienen unas propiedades magnéticas, ópticas, eléctricas y catalíticas inmejorables. Es decir, su valía es debido a esas propiedades. ¿Y quién les da esas propiedades a estos 17 elementos? Se lo da su posición en la tabla periódica. Es decir, en la tabla periódica los elementos están colocados en función de los electrones que tienen y en los orbitales en los que están girando. Y en este caso, las tierras raras, todos los lantánidos tienen unos orbitales que se llaman los orbitales F, que son los que se están rellenando de electrones. Estos orbitales F les dan unas propiedades que ya te decía antes, magnéticas, ópticas, catalíticas y eléctricas, que los diferencia del resto. Y todos tienen unas propiedades físico-químicas muy parecidas. Mira, las tierras raras se dividen en dos grupos, las ligeras, que son las menos pesadas, digamos, el lantanio, el cero, el prometio, el neodimio, el samario, el europio y el escandio, y después están el itrio, el gadolinio, el terbio, el disprosio, el olmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, que son las pesadas. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues que las pesadas hay menos en el mundo y las ligeras son más abundantes que las pesadas. Y aquí en la diapositiva veis que tengo marcado un elemento que es el prometio, ¿no? Sí. El prometio tiene una particularidad que prácticamente no existe en la corteza terrestre. Se calcula que hay unos 500-600 gramos como mucho, porque es un elemento radioactivo. 500 gramos. Sí, 500 o 600 gramos hay. Es un elemento que se descompone radioactivo y se fabrica, cuando se fabrica, se fabrica en reactores nucleares a través del uranio y el plutonio normalmente. Diríamos que las tierras raras de cara a la explotación minera son 16 elementos y el prometio que se obtiene a través de una reacción nuclear en un reactor nuclear a través de la descomposición del uranio y del plutonio. Vale, entonces, estos elementos ahí los tienes en el grupo 3 y en el periodo sexto de la tabla periódica. Vamos a pasar. ¿Dónde se obtienen? ¿Cómo se obtienen estos? Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Mira, las tierras raras se descubrieron por primera vez, si no me equivoco, en el 1794. Si no me equivoco, yo creo que es por ahí, en el 1794. Y fue Arrhenius, un químico muy famoso, sueco, que de aquella, si no me equivoco, era capitán del ejército, y haciendo maniobras en la ciudad de Itervi, en Suecia, descubrió un mineral, que lo tenéis ahí, que es la gadolinita, negro, que parecía carbón, y bueno, le llamó la atención, y ese mineral que previamente se llamó iterbita, asociándolo con Itervi, el municipio donde se encontró, fue 2 años después Gadolin, un científico finlandés, el que descubrió o pudo aislar de él óxidos de tierras raras. En este caso de la gadolinita, el primer metal que extrajeron fue el itrio, pero de ella se extrajeron 3, el itrio, el terbio, el erbio y el iterbio. Esos fueron los primeros metales de tierras raras que se obtuvieron. A partir de ahí, esos metales tuvieron uso, pues mira, prácticamente los primeros usos que tuvieron fueron en medicina, pero sin ninguna evidencia científica de lo que se hacía con ellos. El itrio y el cerio, se utilizaron unos óxidos de cerio para el estómago y el itrio como elemento vitaminante que no sirvió para nada. Bueno, de hecho, el científico que lo publicitó murió y se cree que fue envenenado por tomar demasiado itrio sin control en aquella época. Pero después, digamos que la primera aplicación industrial fue en el 1800 y pico en el café, o 1860 y pico en el Café Ópera de Viena para el alumbrado. Vale, qué susto. Sí, para el alumbrado del café vienés. Para el alumbrado del café, porque se hicieron unas camisas para las lámparas de gas que había en aquel momento de lantano y fue la primera aplicación industrial. Después, a lo largo de la historia, ya el siguiente paso para su uso fue a principios del siglo XX para pulir cristales y cerámica. Después se pasó en los años 70, en los años 60 como catalizadores del petróleo,
como catalizadores. Después, en los siguientes, en los años 70 se empezó a utilizar en los automóviles, en los paneles solares, en los aerogeneradores, en las energías renovables, y a día de hoy las tierras raras son un elemento imprescindible, que ya veremos la controversia en la transición ecológica. Es decir, tanto los paneles solares como los aerogeneradores dependen prácticamente de las tierras raras para su fabricación. Bueno, ¿y la conexión de internet que tenemos de fibra óptica también? Por supuesto. También. Las propiedades ópticas que tienen Sí, sí. las tierras raras hace que la fibra óptica necesite de elementos de tierras raras para su creación. Nada, una vez que repasamos así un poco la historia de las tierras raras, vamos a ver de dónde se obtienen las tierras raras, que aquí es Esto es el meollo de la cuestión, que muchas veces nos liamos. Una cosa es el mineral y otra es el elemento químico. Eso. El elemento químico es muy difícil encontrarlo en la naturaleza en estado puro. Es decir, el oro digamos, es el ejemplo más típico que se puede encontrar como elemento químico tal cual, oro. Sin embargo, el resto de la mayoría de los elementos, o el cobre también se puede encontrar, como en su momento encontraron nuestros antepasados, la mayoría de los elementos químicos, para tener estabilidad en la naturaleza, se juntan o reaccionan, crean fórmulas químicas que están en minerales. 7 elementos. Y esos minerales, a su vez, están en las rocas. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde se obtienen los elementos de tierras raras, los metales de tierras raras? Se obtienen de unas rocas, sobre todo ígneas y sedimentarias, carbonatitas, alcalinas, ígneas, carbonatitas y alcalinas, y sedimentarias, arcillas lateríticas y depósitos tipo placer, como es el de Matamulas, y en esas rocas están estos minerales, que son, digamos, las menas de tierras raras. El mineral más importante, del que más se extrae, es la basnasita. Mirad, ahí en la parte de abajo tenéis un poco los elementos de tierras raras. En rojo están aquellos elementos de tierras raras, digamos, que más que tienen más concentración el mineral, cerio, el neodimio, pero los otros también aparecen. Y a la derecha de los minerales está la basnasita, la monacita. La monacita ya hablaremos de ella después, porque también es un elemento. La monacita, además de tierras raras, lo veis ahí a la derecha, que hay 4 minerales que pongo el símbolo de energía nuclear, ¿no? Es que asociados con estos minerales de tierras raras suele estar el uranio y el torio. Por ejemplo, la monacita es un mineral del cual se extrae el torio, que está un poco bastante de moda últimamente por las nuevas centrales de torio que se están construyendo en China y la India. Que un día, si quieres, hablamos de ellos, del torio. Sí, y la India, en este caso, tiene mucha monacita en las arenas de las playas. Es una roca, es un mineral que está en una roca sedimentaria. O sea que, pero esto es importante, cuento, es decir, hay poca radioactividad en las playas algunas de la India, ¿no? Poca. Sí, mira, esta monacita... Entre Ángeles, que aquello es un estorcolero, y las playas, madre mía, el turismo... Ya, eso es lo, bueno, tiene poca radiación así como está, pero sí es verdad que de la monacita se extrae el torio. Mira, para que lo hablaremos después, el yacimiento de Matamulas, que es el que tenemos en Ciudad Real, aquí en España, precisamente el mineral del cual se pueden extraer calculamos, o se calcula que hay 30 millones de toneladas de tierras raras, es la monacita gris. La monacita gris tiene torio, pero tiene un poco menos de torio. ¿Qué pasa? Que estos minerales que tienen trazas o parte de mineral, la monacita tiene entre un 10 y un 12% de torio, que es bastante. Estos minerales, claro, en muchos países está prohibido su explotación debido a los minerales radioactivos que van asociados a las tierras raras. En este caso, el yacimiento de Matamulas tiene monacita, pero tiene monacita gris, que tiene menos porcentaje de torio en el mineral, que sería la que se podría extraer aquí en España, en Ciudad Real, y es el único yacimiento que tenemos cuantificado. El resto de yacimientos, que no son yacimientos, son depósitos, que tenemos en España, no están cuantificados como el de Matamulas. Mira, ahí además de la monacita tenemos la xenotima, que también tiene uranio y torio.
la gadolinita, que es la que hablamos, que fue la primitiva iterbita, que fue donde Arrhenius descubrió los elementos de tierras raras, la ausenita, que también tiene uranio y torio, y la loparita. Estos, digamos, que son los 6, aunque para que los seguidores nos entiendan, las tierras raras, hay unos 200 minerales en los cuales hay tierras raras, pero digamos que los minerales más importantes de los cuales se puede explotar un yacimiento son estos, donde hay barnasita, monacita, xenotima, gadolinita, ausenita y loparita. Entonces, de aquí habría que separar aquellos que tienen metales radioactivos, que claro, el yacimiento es un yacimiento que necesita unas medidas de seguridad mucho mayores, y ya veremos después que, bueno, lo que es la extracción y explotación de un yacimiento y el procesamiento es muy, muy contaminante, y de hecho prácticamente todos los países se lo envían a China para que lo haga, ¿no? Entonces, aquí con esto, bueno, pues es un poco donde se obtienen estos minerales, estos elementos de tierras raras. ¿Y esto es lo que en teoría hay que llevar, digamos, al proceso de refinado, o esto es todavía previo a la separación al proceso de refinado? No, esto es previo. Este mineral está en una roca. Está en una roca que esa roca tienes que explotarla con maquinaria, con dinamita, con lo que fuere. Sacarla de la mina y molerla. Después hay que hacer un proceso. Una vez que la tienes la molienda, hay que lisiviarla, hay que tratarla con ácidos, hay que muchas veces hacer electrolisis para obtener al final el elemento de esa tierra. Para que se hagan una idea a los seguidores, por ejemplo, para obtener 1 kilogramo de cerio hay que mover 17 toneladas de tierra, pero para obtener 1 kilogramo de lutecio hay que mover 200 toneladas. Date cuenta la cantidad de volumen de roca que hay que mover para obtener un solo kilogramo. Además, claro, para obtener ese kilogramo y separarlo de lo que es el mineral, hay que utilizar unos disolventes químicos muy contaminantes, y después, asociado a él, muchas veces encuentras minerales radioactivos, elementos radioactivos, que también tienes que tratar y tienes que guardar, y que, bueno, son procesos. Después hay que utilizar mucha agua. Bueno, te quiero decir que, claro, ese proceso, desde que está la roca en la cantera hasta que tienes el kilogramo del elemento radioactivo preparado para alear o para utilizar en la fábrica, en una chapa o en lo que tú quieras, hay un proceso muy largo y muy costoso, y sobre todo muy contaminante. En el libro este que leímos los dos, en la Guerra de los Metales, creo que se llamaba, entre el francés Sí. explicaban cómo estaba la región de China donde se hace este cribado inicial, ¿no? Que estaba en los ríos súper contaminados, ¿no? Claro, el problema es que eso en Europa no vamos a verlo. Es decir, esto, ¿cómo se va a hacer algún día que en Occidente se haga este refinado? ¿Se buscará un sitio en el que se haga de alguna manera, o se llevará a otro país a todo este trabajo? Por ejemplo, tú fíjate lo que es Australia, ¿no? Australia prácticamente es un país inmenso donde la población vive única y exclusivamente pegada a la costa. El centro de Australia tiene unos recursos naturales inmensos, pero para que te hagas una idea, Australia extrae las tierras raras y las manda a Malasia. Es decir, no las procesa. Estados Unidos, lo que hablábamos antes y que veremos, tiene una mina que se llama la Mountain Pass, que está en California, fue la mayor mina de tierras raras a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Hubo un momento que por problemas de grupos medioambientales y por problemas económicos, que no era rentable su extracción comparada con China, se dejó de extraer. A día de hoy, evidentemente, Estados Unidos se dio cuenta de la necesidad imperiosa que tiene no depender al 100% de China, la volvieron otra vez a poner en funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Que lo que es el procesamiento de esas tierras raras las envían a China para obtener el kilogramo o el lingote, digamos, para que la gente nos entienda, de lutecio, de prometio, de cerio, de itrio. Entonces, claro, ese proceso es muy contaminante. Aquí tenemos en Matamulas. En Matamulas, desde mediados del 2010, hay una empresa que está decidida a explotar el yacimiento. Hizo sus prospecciones, pidió las licencias. ¿Qué pasa en Matamulas? En Matamulas, ahí en Ciudad Real, es una zona donde hay una arboleda, es un llano ahí en Montiel, zona de Montiel. ¿Cuál es el problema? Pues que así como, por ejemplo, en
que también puede darse el caso, que eso también es posible. En Extremadura hay una serie de pueblos que sí quieren tener una mina de litio y los vecinos abogan por tener esa mina de litio y porque eso va a generar riqueza y prosperidad para el pueblo y para que la gente no se vaya. Sin embargo, en la zona de Matamulas, en Ciudad Real, no quieren, los vecinos no quieren explotar el yacimiento de tierras raras. Claro, lo que yo te decía antes, aquí hay que poner, esto es una cosa que no se puede diseñar, digamos, de antelación. Hoy en día los políticos en cualquier municipio, cualquier comunidad autónoma o cualquier país puede decidir dónde pone un polígono industrial en función, bueno, pues de la situación, proximidad al mar, que no haya casas o haya poblaciones a una determinada distancia, y eso lo puede decidir y lo puede diseñar y decir, lo pongo ahí. Pero una mina no se puede decidir, la mina está donde la naturaleza dejó los recursos. Entonces, si la naturaleza en tal sitio hay una concentración de determinado metal o determinado mineral que es rentable su extracción, está ahí. O lo extraemos o no lo extraemos, pero lo que no se puede hacer es coger ese mineral y llevar esa mina a otro sitio porque no se puede. Entonces, aquí tenemos esta disyuntiva y esta controversia que, por un lado, nuestra sociedad actual demanda ingentes cantidades de tierras raras para poder seguir prosperando y seguir avanzando. Y por otro lado, pues la sociedad occidental no quiere tener al lado de su casa estas minas, y básicamente los que están a favor del coche eléctrico por las emisiones de CO2 son a la vez los mismos que no quieren que se exploten los elementos que se necesitan para su fabricación. Porque a lo mejor para un coche antiguo de los de gasolina eran menos necesarios, aunque para los catalizadores creo que se usan también, me parece. Sí, el lantano, por ejemplo, se utiliza mucho en los catalizadores de los automóviles. Todos los catalizadores de los automóviles llevan lantano, llevan tierras raras. Después tengo una diapositiva ahí, una infografía que vamos a ver todo lo que contiene un coche normal, híbrido o eléctrico de elementos de tierras raras y un teléfono móvil, que son, bueno, dos elementos yo creo que indispensables hoy en día valga la redundancia, en el día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que la controversia que tenemos las sociedades occidentales, que por un lado queremos seguir prosperando y tener todos el coche híbrido, eléctrico, como sea, el teléfono móvil, el aerogenerador generando energía verde para la transición ecológica, pero no queremos tener una mina. Claro, pero si no tenemos una mina, no tenemos los recursos naturales, los elementos adecuados para hacer ese móvil o adecuados para hacer ese aerogenerador o bueno, todo lo que, la cantidad de cosas que se pueden hacer y que tengo ahí una infografía para explicar. Y entonces, bueno, ahí estamos. Sí es verdad que hay una tendencia, y Europa está apostando por ella, que es un poco lo que yo llamo la minería urbana, ¿no? Es decir, hay una cantidad de recursos que ya están, de tierras raras, que están en determinados objetos, que esos objetos van a quedar obsoletos, y una vez que queden obsoletos, el reciclaje podrá evitar que se tengan que explotar otras minas y hacer esos procesos tan contaminantes, ¿no? que conlleva el extraer el metal puro y duro. Mira, yo si quieres es que estuve buscando en un libro de minería que tenía yo para que la gente se haga una idea de lo que cuesta. Lo tengo aquí apuntado porque digamos un poco lo que cuesta el extraer en términos medioambientales las tierras raras. Mira, la obtención de una tonelada de tierras raras produce alrededor más o menos de 9.000 a 12.000 metros cúbicos de gases ricos en polvo concentrado de ácido sulfúrico, dióxido de azufre, cerca de una tonelada de restos radiactivos y 75.000 litros de agua acidificada. Claro, todo esto tiene un coste que el país que las quiera tratar y explotar, pues tiene que asumir. En este caso, lo está asumiendo prácticamente China. China tiene unas características, evidentemente, políticas que hacen al gobierno poder ahí nadie planificar. Se queja. Claro, lo hacen poder planificar. Esto es como ¿cómo se llama? El embalse de las Tres Gargantas, ¿no? Cuando tuvieron que desplazar a 30 millones de personas para hacer confluir los tres ríos
¿no? En la presa, en la mayor presa hidroeléctrica del mundo, pero bueno, claro, ellos pudieron desplazar a 30 millones. Hoy en día desplazar 30 millones en Europa sería impensable, en Claro. Estados Unidos impensable, y las tierras raras pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y aquí ya 30.000 personas también. Y Bueno, 3.000. sí, aquí Sí, sí, sí. con mil, Bueno, sería. en China hay casos muy raros, porque hay unos casos de un paisano que no quiso vender su casa y la autopista se acaba justo en su casa en mitad de autopista. Hay un par de casos raros, que no sé exactamente qué pasó ahí, pero sí que en China hubo uno que no quiso vender su casa y está en mitad de la carretera. Lo que no entiendo muy bien es eso, que para otras cosas mueven 30 millones de personas y para otros no. Pero bueno, depende ahí. A lo mejor lo hacen de vez en cuando para dar la sensación, ¿no?, de que el pueblo todavía puede opinar, ¿no? Pues Mira, seguimos viendo aquí. sí, Diapositiva, tenemos la nueva. mira, voy a pasar. Vamos a ir repasando un poco cómo geopolíticamente, cómo está la producción de tierras raras en el mundo. Bueno, ya un poco yo lo avancé en lo que te fui comentando. Mira, los últimos datos que hay, yo consulto mucho el Servicio Geológico de Estados Unidos, porque me parece que es una página muy, muy fiable, ¿no? En el 2023, fijaros, los porcentajes de producción. China produjo 240.000 toneladas de tierras raras. Le sigue Estados Unidos, pero a mucha diferencia, con 43.000. Birmania, Australia, Tailandia, India, Rusia, tal. Vietnam. Mira, los porcentajes, vamos a los porcentajes. El porcentaje de producción de tierras raras, China, prácticamente el 70%. Eso de producción, sin tener en cuenta el procesamiento. Si contamos la producción más el procesamiento, China tiene prácticamente entre el 90 y el 95% del monopolio mundial de tierras raras. Con esto ya nos podemos hacer una idea de lo que significa China, o lo que puede ser que China se lleve mal contigo, ¿no? Como le pasó a Japón en el 2010, cuando tuvo una disputa por unas islas, la Senkaku, con China, y Japón es un gran dependiente de tierras raras, claro, toda su tecnología depende de las tierras raras, y China le cerró el mercado de tierras raras y hubo un lío ahí que tuvo que intervenir la Organización Mundial del Comercio y todo, porque Japón, claro, lo dejaba prácticamente sin recursos para su tecnología. Entonces, bueno, pues aquí podemos observar en esta infografía el porcentaje de producción, que es abrumador de China. Si pasamos la diapositiva, las reservas. Las reservas, es decir, estas reservas, cuando se habla de reservas, son yacimientos que están cuantificados, es decir, que se sabe que ahí está eso. Hay una diferencia entre yacimientos y depósitos. Los depósitos se sabe que hay un determinado metal o que hay un determinado mineral, pero lo que no se sabe es cuantificado cuánta cantidad hay. Sin embargo, en un yacimiento sí. En este caso, cuando se habla de reservas, se habla de yacimientos, y aquí volvemos otra vez a lo mismo, donde China prácticamente tiene la mayor parte de las reservas del mundo. La mayor parte de las reservas del mundo las tiene China, tiene un 38,4% de las reservas del mundo, 44 millones de toneladas. Vietnam, le sigue Vietnam con 22, Brasil, Rusia, India. Bueno, India tiene la monacita que os decía yo, que tiene las mayores reservas de monacita, de este mineral, que es el que se utiliza también para el torio, para las reservas de torio, cuando en principio quieren sustituir el torio por el uranio en las centrales nucleares. Australia, Estados Unidos, Groenlandia. Bueno, pues volvemos a ver que China aparece a una distancia muy importante. En este caso, China con casi el 40%, le sigue Vietnam, pero prácticamente toda la explotación de Vietnam acaba en China. Es decir, son empresas chinas las que están explotando los yacimientos de Vietnam. Y ahora vamos a avanzar un poco, vamos a ver un poco las minas, lo que yo te decía, las mayores minas de tierras raras. La mayor mina del mundo es la mina de Bayan Obo, que está en China, en Mongolia Interior. Esa mina es el mayor yacimiento que hay en el mundo de tierras raras, pero además tiene cobre y tiene neobidio. El año pasado se descubrió un mineral, lo descubrieron los chinos, que es a ver si lo digo yo,
neobobalita es un mineral muy rico en niobidio. Niobidio no es una tierra rara, es un metal, pero se está investigando porque se cree que las próximas baterías no van a ser de litio, sino van a ser de niobidio y grafito, que duran unos 30 años, son mucho más resistentes y con una carga mucho mayor que el litio. Entonces China ya se está posicionando, aunque bueno, el niobidio se utiliza mucho en los motores de aviones a reacción, porque aguanta muy bien, las aleaciones con niobidio aguantan muy bien la alta temperatura. Bueno, pues esta zona de Bayan-Obo tiene una riqueza mineral impresionante y está en China. Está en Mongolia, allí prácticamente aislada, y hay bueno, una cantidad de minería. Esa zona, claro, está contaminada. Vamos, la contaminación que hay allí es A exagerada. plantar patatas cerca, no. No, ya te lo digo yo, allí ni para trigo ni para ningún cereal está aquella zona adecuada. Y después la segunda mina más importante, que es la de Mountain Pass, la que yo te comentaba antes, yo os comentaba antes en Estados Unidos, que estuvo cerrada, se volvió a abrir y en la mina se extrae basnasita, tanto en una como otra, el mineral que se extrae es basnasita. Es poco vamos, no tiene radioactividad. Tiene unas trazas nada más que de uranio y de torio y se extraen en las dos, pero de aquí se lleva a China a procesar. Y después, bueno, también tiene en Alaska, Estados Unidos, y después aquí está Groenlandia, que también Donald Trump en estos últimos, bueno, el último mes, desde que se hizo presidente de los Estados Unidos, uno de sus objetivos, además de hacerse con las tierras raras que tiene Ucrania, que bueno, en principio, a ver, esto de las tierras raras de Ucrania, yo que en su momento hice Sí, me lo hiciste y hice yo un vídeo ya hace 3 años con el artículo. Sí, un ensayo, sí, hace mucho tiempo, cuando empezó la guerra, Paco, ¿te acuerdas? Yo estuve indagando, estuve buscando por el Servicio Geológico de Ucrania. A ver, los datos que hay sobre las tierras raras que tiene Ucrania no son muy precisos y, bueno, Zelensky dice que hay una cantidad, pero no está cuantificada al 100% que haya esa cantidad, pero bueno, se cree que hay. Sí es verdad que el día anterior de empezar la guerra, dos científicas ucranianas en Inglaterra expusieron unos hallazgos de unos yacimientos de tierras raras y de litio. Entonces, bueno, uno de los objetivos de Trump es hacerse con las tierras raras que hay en Ucrania y otro es hacerse con el 1,5 millones de toneladas de reservas de tierras raras, que esa sí se sabe que hay en Groenlandia. Esa sí se sabe. Y ¿qué pasaba hasta ahora? Bueno, pues que en Groenlandia hasta ahora hay una capa de permafrost de 1,5 metros o 2 metros, que claro, eso dificulta mucho la minería, prácticamente la imposibilita y la encarece muchísimo. Que al cambio climático, al estar bajando las temperaturas, ese permafrost se está deshaciendo y hay muchas zonas que quedan ya al aire libre, y ahí sí es verdad que Groenlandia es una mina entera, vamos, desde la primera punta hasta la última, de recursos naturales, y ahí sería para Estados Unidos. Sería... No, por eso está todo el día con Groenlandia RQR. Sí, claro. hay yacimiento de tierras raras, se cree que reservas hay 1,5 millones de toneladas. Esas Tanto están como Estados Unidos casi, ¿no? Más o menos. Sí, más todo lo que se encuentre que cuando se explore debajo del permafrost, claro, que ahí podrá haber mucho más, se supone. Entonces, bueno, estas serían un poco las minas. Y mira, y ahora vamos a pasar a España, vamos a repasar un poco cómo está España. Mira, en España, yacimientos de tierras raras, para que los seguidores lo tengan en cuenta, los yacimientos, es el de Matamulas, el que está en Ciudad Real. Este es un yacimiento que hay cuantificadas unos 29,9 millones de toneladas, que le daría a la Unión Europea, se calcula que para 20 años. Tendría la Unión Europea como suministro, es decir, sin depender de tierras raras de fuera, que sobre todo la Unión Europea las importa, lo estuve viendo el otro día, las importa de China el 60% y un 20 y pico por ciento de Rusia. Y después de otros países. Bueno, mirad, aquí hay en el Banco de Galicia, aquí en La Coruña, ese está en el mar, pero como os decía yo antes, en los yacimientos marinos a día de hoy se sabe que hay tierras raras, pero no son ni explotables ni explorables. A día de hoy se están explorando. Hay licencias de exploración. Está el de Galineiro, que ahí sí, ahí hay monacita y xenotima.
Ahí hay, pero hay un parque natural que también impide la explotación de los recursos de tierras raras que hay ahí. Después está el Dolmo de Tormes, que está entre Salamanca y Zamora. Hay otra zona ahí de arcillas, que también hay tierras raras, hay unos depósitos de tierras raras, tampoco se sabe cuánto hay. Después está en Extremadura, que se están haciendo investigaciones a raíz de que se está investigando para el litio, porque hay bastantes reservas de litio, se está investigando también para tierras raras y también hay unas trazas de tierras raras, pero tampoco son cuantificables. El Golfo de Cádiz, en el mar, también hay trazas de tierras raras, hay tierras raras. En el monte Tropic, que esto está en disputa con Marruecos, al anexionar Marruecos el Sáhara, esto, bueno, hay una disputa ahí entre aguas internacionales en esta Bueno, zona de aquí. ahí nos callaremos, ya te digo yo. Sí, dicen que hay tierras raras, no se saben cuánto, pero bueno. Y hay una también, la más frecuente, es una que empieza por F, pero no me acuerdo ahora mismo. ¿En dónde? En ese monte. No, en las islas. No. Unas islas. Es un monte subterráneo y, si no me equivoco, tiene sienita. Es el mineral que tiene ahí. Y yo lo que sí leí es que está en disputa porque Marruecos lo quiere, porque al anexionarse el Sáhara hay en aguas. Telurio. Sí, teluro sí hay. Sí, teluro sí hay, sí. No es una tierra rara, pero sí. No, yo sabía que no era tierra rara, es el teluro. Sí, tiene teluro, sí. Es importante, pero bueno, lo que te decía, como está en agua, bajo tierra, en aguas, No es rentable. su explotación no es rentable. Y después, ya, mira, tenemos también ahí en Granadilla, en Almería. En Almería, en Granadilla, también tenemos Basnasita y Monacita, pero también hay un parque natural que tampoco es explotable. Y en Matamulas, que es el yacimiento cuantificable, que se sabe lo que hay a raíz de un proyecto de la Unión Europea, el EURARE, precisamente la Unión Europea en el 2018 se quiso poner las pilas porque evidentemente se daba cuenta de que no iba a poder hacer nada sin las tierras raras. Empezaron a hacer exploraciones en toda Europa y aquí en España pues encontraron o llegaron a cuantificar este yacimiento que es importante y es el más importante que tenemos, pero a día de hoy las licencias están en suspenso. Hay una fuerte protesta por parte de vecinos y de grupos ecologistas y entonces a día de hoy no está explotable ese yacimiento. Y bueno, es como todo. Dicen que hay para 20 años. Por ejemplo, es la misma controversia que hay con las centrales nucleares, si te das cuenta. Los municipios que tienen las centrales nucleares no quieren que marchen. No quieren que marchen las centrales nucleares porque las centrales nucleares son, evidentemente, un recurso económico imprescindible para esas zonas con buenos salarios, con buenos trabajos y los municipios con impuestos importantes para poder sufragar pues las infraestructuras de los pueblos, ¿no? En este caso aquí parte de la población vecinal está en contra de este yacimiento de Matamulas y bueno, veremos a ver qué nos depara el futuro, pero evidentemente el yacimiento está ahí, los minerales están ahí y en un futuro nos pasa un poco también como en Asturias, ¿no? En Asturias tenemos la mayor reserva de oro de oro y está muerta de risa ahí. De Europa, ahí en Salave, en Tapia de Casariego. Hay unos proyectos para explotarla bajo tierra, sin mucha contaminación, parece ser impacto visual, pero los grupos ecologistas y vecinos de la zona, hay una confrontación entre vecinos a favor y en contra. Claro, el vecino que puede encontrar trabajo, el vecino que tiene los praos que le pueden dar dinero por ellos. Claro, yo creo que ahí en Tapia, por ejemplo, en la reserva de oro que tenemos aquí, yo creo que son más los vecinos que están a favor que los que están en contra, muchos más, pero a día de hoy la explotación del yacimiento no tiene permisos. Ahí están investigando, pero bueno, es la controversia de la minería. Sí es verdad que tenemos que darnos cuenta que todos los objetos, todo lo que se fabrica viene de la tierra, a día de hoy todavía no lo traemos del espacio. En un futuro se traerá, evidentemente, y no hará falta aquí explotar nada, pero a día de hoy todo viene con recursos de la tierra. Si son plásticos del petróleo, si son metales de los minerales y todo viene de la tierra. Entonces, bueno, esta discusión pues se mantendrá hasta que nos demos cuenta de que el coste-beneficio pues nos favorece, ¿no?
Y ahora, si quieres, vamos un poco con las aplicaciones, así repasamos un poco. Mira, si nos fijamos en esta infografía, nos vamos a dar cuenta de que están prácticamente las tierras raras en todos los objetos, ¿no? Las principales aplicaciones de las tierras raras son los catalizadores y los imanes. Los catalizadores, ¿qué son los catalizadores? Son sustancias químicas que aceleran reacciones. En la industria del petróleo y de los hidrocarburos se utiliza muchísimo. Y un ejemplo muy sencillo sería el catalizador de un coche, del tubo de escape de un coche para la reacción de los gases que salen del motor, de la combustión. Después los imanes, un 23%, después están ahí los cristales, las gafas, pantallas de ordenador, que son un 12%, otras aplicaciones, rayos X, centrales nucleares, absorción de neutrones en los reactores de centrales nucleares de uranio, satélites de comunicación, metalurgia, aleaciones, la mayoría de los aceros están aleados con tierras raras, o el aluminio, las baterías de los coches, el vidrio también lleva tierras raras, la cerámica también, los fósforos, los billetes, una de las aplicaciones, una de las propiedades interesantes de las tierras raras son las ópticas. Entonces, los billetes, cuando vemos alguna vez pasarlo por una máquina, es para ver ópticamente si es falsificado o no es falsificado. Bueno, pues utiliza tierras raras. Y esto sería un poco la cantidad de aplicaciones que hoy en día utilizan las tierras raras. Claro, hay dos industrias, sobre todo una muy estratégica, que es, bueno, dos, digamos, la industria tecnológica, que está asociada a lo militar. Claro, evidentemente. Vamos a adelantar ya, avanzar una diapositiva, que un F-35 lleva 400 kilos de tierras raras. Claro, sí, sin esas tierras raras, pues volveríamos a los aviones de la Segunda Guerra Mundial o esos Raptores que había en los años 50. Claro, no tendríamos la tecnología avanzada de radares, de sonar y de todo que tienen estos aviones y estas aleaciones para las estructuras. Claro, que eso también es muy importante. El material con el que están hechos, para que esas estructuras sean resistentes, ligeras, aguanten altas temperaturas. Bueno, pues 400 kilos. Y me parece que un submarino, si no recuerdo mal, que lo tengo ahí en una infografía, un submarino nuclear lleva 4 toneladas, si no me equivoco. Hablando de todo esto, hoy es noticia lo de Boeing, ¿no? Que China deja de comprar aviones Boeing, por ahora lo paraliza. Y lo llamativo es esta lista de proveedores, 3.000 proveedores tiene Boeing. Aquí algunos de ellos por países, por compañías, todo, es que hay de todos los lugares del mundo. Es decir, al final, claro, no solamente nos puede sorprender que vayan 400 kilos de tierras raras, sino la cantidad de proveedores que van gestionando cualquier elemento que nosotros usemos, ¿no? Es decir, ahora parece que la gente se está dando cuenta de lo globalizado que está la economía, ¿no? El avión es Boeing estadounidense, ¿no? Pero tiene 400 proveedores de muchos lugares del mundo, es decir, Pesco, mira, Pesco es chino, Pesco Aerospace. Es decir, sí, claro. Es decir, hoy está todo tan interconectado y tan globalizado, Paco, que hoy en día el mineral lo traes en un sitio, lo transformas en otro muchas veces y lo llevas a otro sitio. Es decir, bueno, yo cuando escuchando ahora un poco las noticias, bueno, ahora estos días al principio las noticias de los aranceles que le quería imponer Trump a México y escuché que una pieza de un coche pasaba 7 veces la frontera, ya, ¿qué más globalización quieres? Es decir, hoy en día un sistema autárquico creo que duraría un telediario. Ya David Ricardo hace muchísimos años ya lo dejó bien claro en los estudios que hizo de economía que la globalización, es decir, cada uno se especializa en una cosa y la economía es mucho más eficiente y productiva que uno. Además, hoy en día sería imposible producir todo lo que uno necesita para, como tú bien dices ahí o pones la diapositiva de tantísimos proveedores, es porque cada uno está especializado en una cosa distinta y para que salga un avión con cierta calidad tiene que ser así. Si te pones a fabricarlo tú entero, pues igual te tienes que retrotraer 40 o 50 años en avances tecnológicos que tú no puedes fabricar ni puedes ensamblar, porque no tienes ni las herramientas, ni los conocimientos, ni el know-how que te permita hacer ese avión. Mira, esto lo está sacando un amigo, uno que es asturiano también, Manolo Arias, en su Twitter. Y esto es que tiene que ver un poco al final con todo esto, ¿no? Estos son
de Boeing, en su página web, 100.000 trabajadores chinos que están habilitados por Boeing para sus aviones. 10.000 aviones de Boeing con piezas hechas en China. 8.500 aviones que van a ir a China en los próximos 20 años de Boeing. 35 suppliers, los que dan productos, hombre, ¿cómo se llama? Proveedores. Proveedores. Es decir, al final el mundo está tan global que lo que vamos a hablar de tierras raras, pensarlo para todo, para los tornillos de un avión o para lo que queráis, o para los plásticos de la tapa de un motor de un coche. Es decir, todo está como esto que vamos a ver ahora mismo. Pues seguimos. Mira, vamos a seguir. Vamos a ir. Tengo aquí unas diapositivas, bueno, unas infografías que son todas iguales, ¿eh? Bueno, todas iguales, son todas con el mismo formato y vamos a ir repasando un poco para que veamos, muchos se repiten porque muchos objetos o muchas aplicaciones llevan más de un metal de tierras raras, ¿eh? Pero vamos a ir viéndolas en orden y están estructuradas de la siguiente manera. El elemento, ahí a la izquierda tenéis el elemento, el símbolo, el peso atómico, el número atómico lo tenéis en la parte de arriba, que es el número de protones que tienen el núcleo, el peso atómico que tenéis aquí abajo. Después está la tabla periódica en el lugar donde va colocado con un pequeño círculo, un pequeño resumen de sus propiedades, un pequeño, el color, la densidad y el punto de fusión, estas dos propiedades físicas y la configuración electrónica, que vais a ver que todos aparece la D y la F, que es lo que le da las propiedades tan interesantes ópticas, magnéticas, eléctricas y catalíticas a estos elementos. El precio, esto es importante también, que en todos los que cotizaban y que había precios oficiales, todos tenéis el precio aquí abajo. Unos son por kilos y otros por toneladas. Aquí las aplicaciones, aquí los principales productores y aquí los minerales de los cuales se obtiene los principales minerales. Ya os dije que había unos 200 minerales que tienen tierras raras, ¿eh? Vamos a empezar con el escandio. El escandio no es un lantánido, pero es el primero. Mirad. Vamos a empezar por el precio. 1 kilogramo de escandio, de óxido, óxido de tierras raras, cuesta $623. Mirad, en la parte de abajo, para que lo entendáis, pone óxidos de tierras raras EXW China. Bueno, hay que entender también que es importante lo del óxido de tierras raras y no el metal en sí. ¿Por qué se vende en óxido y no se vende en el metal tal cual? Porque es mucho más estable, porque muchos de ellos se desintegran y entonces tenerlos como elemento aislado daría lugar a pérdida bueno, sería mucho más inestable. Entonces se venden como óxido. Un óxido del metal. Este tiene 1 kilo, vale 623 dólares. Vale, 623.000 sería una tonelada. Para que nos hagamos una idea, vamos a compararlo, porque estuve mirando ayer cuánto estaba la tonelada de mineral de hierro. El hierro es el metal más utilizado en el mundo. Está con una pureza de un 66%, estaba a $108 la tonelada. ¿Vale? Bueno, y este está a 623 dólares el kilogramo. Y es muy importante, ese XW China, eso es el precio en la fábrica. Ahí no incluye los gastos de transporte al puerto ni del puerto a la empresa que lo compra, ¿vale? Esto es puesto, tienes que ir a buscarlo a la fábrica, sí. Porque después está el óxido de tierras raras FOB, que es puesto en el puerto. Esto es puesto en la fábrica. Tú vas a la fábrica y a partir de ahí ya corres tú con todos los gastos. Estos son los famosos Incoterms. Esto lo estudiaba yo, de hecho, en mercantil, los Incoterms y los códigos de envío. Sí, sí. Eso es. Bueno, pues este es puesto en fábrica. 623 dólares el kilo. Bueno, pues el escandio, mirad, ahí tenéis las aplicaciones. Las aplicaciones del escandio, que son aleaciones de aluminio, pilas de combustible, industria nuclear y aeroespacial, iluminación, electrónica y láseres. Claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la industria nuclear, se utiliza el escandio para absorber neutrones en los reactores nucleares. Es el uso que suele tener. Pilas de combustibles. La industria aeroespacial, pues es aleaciones para mejorar los metales, sobre todo el aluminio y el acero, en iluminación.
Y los minerales, mirar, aquí está la torbelita, la monacita, la bastanita, la basnasita y la xenotima van a aparecer en todos ellos. Y como siempre, en la cúspide de la producción está China. Vale, vamos a ir pasando así, vamos a ir viéndolos, porque son 17. El itrio. Aquí tenemos, mira, vamos a fijarnos primero en el precio. Aquí es por tonelada. Una tonelada de itrio estaba, estos precios son de febrero, son de febrero, a $5.607 el óxido de itrio. Aplicaciones, aleaciones superconductoras, cerámicas especiales, fósforos. El itrio se utiliza muchísimo para las pantallas, para darle el color rojo a las pantallas de televisión, de tablet, de ordenadores. Es el uso en las pantallas. Tratamientos contra el cáncer también se introduce y como es radioactivo, pues ataca las células, y baterías de iones de litio. Vais a ver que en todos el primer país productor aparece China, y como siempre, mirad los minerales: monacita, basnasita, xenotima, fergusita. Bueno, aparece alguno nuevo de los 6 que yo había puesto, pero prácticamente esos 3, monacita, basnasita y xenotima, están en todos los metales. Vamos a pasar al lantano. El lantano, aquí ya empezamos con los lantánidos. El escandio y el litrio no eran lantánidos. Estos son los que se va rellenando. Mirad, esto se va rellenando la capa F, y empiezan en el lantano y acaban en el lutecio, son 15. Mirad, el precio de este la tonelada son $493 de óxidos. Bueno, claro, mira, como todos los minerales, monacita, basnasita, xenotima, llanita. China en la cúspide, el segundo Estados Unidos, Birmania. Birmania también produce bastantes tierras raras. Lo que pasa que Birmania prácticamente todas las tiene copadas China. Es decir, es que esto hay que recordar que China apoya al gobierno militar y a una facción también que está en la frontera. La guerra civil controla a 2 facciones, por lo menos. Lo controla todo. Y Vietnam, que también tiene tierras raras, prácticamente todas son empresas chinas las que están. Estamos en el lantano, pasamos el lantano, que es el primero. Las aplicaciones: baterías de coches híbridos, industria del petróleo, industria del vidrio y óptica, medicina, aleaciones metálicas, y en primera posición China, segundo Estados Unidos, y la monacita, la basnasita. Bueno, aquí tenéis un poco la densidad, el punto de fusión de los metales. El cerio, mirad, el cerio está en la tonelada estaba de óxido de cerio a $1.092 dólares. Catalizadores de automóviles, industria cinematográfica. Cuando hablamos de industria cinematográfica, lo que estamos hablando son de las lentes de las cámaras. Es lo que estamos hablando, de las cámaras de fotos, de las cámaras de vídeo. Tenemos la industria del vidrio, almacenamiento del hidrógeno, aleaciones metálicas y, como siempre, los minerales. China, el primero: monacita, basnasita, llanita y cerita. En este caso, del cerio aparece como mineral mena de cerio. Si pasamos al praseodimio, el praseodimio, bueno, pues este está carísimo, mirad. La tonelada son $59.535 del óxido de praseodimio. Imanes de alta potencia, imanes de alta potencia, baterías recargables, industria del dinámica, iluminación, monacita, basnasita, xenotima. China vuelve a aparecer como primer productor del mundo de praseodimio. Vale, vamos a decir. El neodimio, bueno, este se utiliza muchísimo por sus condiciones magnéticas, se utiliza muchísimo en los motores, en los motores, los generadores magnéticos, imanes permanentes, láseres, industria del vidrio y de cerámica, auriculares. Bueno, auriculares y altavoces es por los imanes que se utilizan tanto en los altavoces como en los auriculares. Esto, José Manuel, lo que no nos estamos dando cuenta,
Mm. los aerogeneradores, por ejemplo. Lo que nos damos cuenta es la Los importancia. motores eléctricos de los coches híbridos, bueno, o eléctricos, evidentemente. José Manuel, ¿me oyes? Sí, ¿no? Neodimio, mirar el precio. No, La no me tonelada oyes. está a $57.000. 57.477. Claro, y volvemos otra vez a la monacita, la basnasita, la xenotima y la loparita como minerales menas de esto. Y China vuelve a ser el principal fabricante de neodimio. Y ahora pasamos al prometio. Acordaros que antes, os lo comenté por encima, el prometio es el único de los elementos de tierras raras que no está presente en la naturaleza, prácticamente que no se puede extraer de un mineral, aunque hay trazas en la monacita y en la basnasita, pero no se puede extraer porque lo que os decía, ahí se calcula que no llega al kilogramo de prometio en la Tierra, ¿no? Se desintegra y se vuelve a formar mediante desintegración. Eso lo tenía por aquí en neodimio y samario se desintegra el prometio. Y mirar, este se produce, espera que lo pasé. Este se produce como se produce a través de las reacciones de fusión nuclear en una central, en un reactor, no se obtiene en la naturaleza. Bueno, pues aparece Rusia como el principal productor, Estados Unidos y China. Aquí no aparece China. Claro, esto van con las nucleares, ¿no? Digamos. Lo obtienen a través de las reacciones de fisión en los reactores nucleares. Este prometio que parece, dice, bueno, pues ¿qué uso se le puede dar a un material radioactivo? El isótopo más estable tiene una vida media de 17 años y el que se suele utilizar de 2 años y pico. El periodo de semidesintegración. Mira, se utilizan baterías nucleares como fuente de energía, en fuentes de luz en señales, en generadores termoeléctricos y en investigación nuclear. Se aprovecha la radiación que tiene para hacer baterías nucleares y señales baterías que duran un montón de años con la radiación que emite el prometio. José Manuel, ¿me oyes? Dime. ¿Me oyes? ¿Me oyes, no? No te oigo, Francisco. No, vale, ya, es que me parecía. No sé qué pasó. Mira a ver el volumen o algo, se fue. No te estoy oyendo, Paco. Bueno, sigue, no sé, sigue. Sigue. ¿Tú me oyes, Paco? Yo sí, bien, bien, bien. Ah, vale. Vale, bueno, pues vamos a pasar para ir viendo el siguiente, el europio. Vamos a pasar al europio, no, el samario, que me pasé uno, espera a ver, ¿dónde está el samario? Aquí, el samario. Vamos a ir repasando el precio, la tonelada, $1.764. Minerales de los que se obtiene monacita, basnasita, xenotima. Y aquí el samario, imanes permanentes, láseres y dispositivos ópticos, en reactores nucleares también para absorber los neutrones, aleaciones, y la industria médica se utiliza mucho en la industria médica para aleaciones de bisturís y de determinado material médico. Vamos a pasar al europio. El europio, el kilo son $24,10, la tonelada serían $24.000. Bueno, se utiliza mucho el europio en las pantallas de televisión, en los láseres y dispositivos médicos, en los reactores nucleares también, y en los billetes. Es uno de los que decía yo que se utiliza por sus propiedades ópticas como seguridad en los billetes contra la falsificación, y en lámparas fluorescentes. Y como siempre, los minerales monacita, basnasita, xenotima y eusenita, y China vuelve a ser, quitando el prometio que se obtenía en reactores nucleares, vuelve a ser China el principal productor del europio. El gadolinio. La tonelada, $21.493, principal productor China. Minerales monacita, basnasita, eusenita, los principales de siempre. Aplicaciones medicina, industria nuclear, ahí lo veis, materiales magnéticos, aleaciones especiales e imanes.
prácticamente todos están metidos en el campo en los mismos campos se utilizan varios de ellos para distintas funciones, debido a que tienen propiedades físico-químicas muy similares. El terbio, seguimos ahí, China como principal productor. Volvemos otra vez a los mismos minerales, monazita, basnasita y xenotima. 1 kilogramo, ya el precio son 800 euros. 1 kilogramo son 800 euros. Aplicaciones, pues volvemos otra vez, pantallas LCD y luces, imanes de alto rendimiento, láseres y dispositivos ópticos, aleaciones espaciales, reactores nucleares. Y volvemos otra vez los mismos minerales y China vuelve a ser otra vez uno de los, o el principal productor. Si pasamos ahora, pasamos al disprosio y volvemos otra vez 1 kilogramo, espera que estoy en el olmio, ya me pasé. Estás en el olmio, sí. El disprosio, 1 kilogramo, $227, 1 tonelada, $227.000. China, el principal productor, minerales, los de siempre, aplicaciones, imanes, láseres, lentes, sistemas de defensa, pantallas LED y reactores nucleares. Pasamos al olmio. Aquí vamos a pasar al olmio. 1 kilogramo, $58. Bueno, de óxidos, de óxidos de olmio. Primer productor China, minerales los de siempre, imanes de alta potencia, láseres médicos industriales, reactores nucleares, telecomunicaciones, dispositivos electrónicos. Pasamos al herbio. 1 kilogramo del herbio, voy a poneroslo aquí, 1 kilogramo de herbio, $39. China, mayor productor, fibra óptica y telecomunicaciones, imanes de alto rendimiento, reactores nucleares, cristales y vidrios especiales, láseres médicos y los minerales, los de siempre. Volvemos al tul, pasamos al tulio, que es otro de los minerales. Aplicaciones. El tulio no disponía, no se estaba publicando el precio del kilogramo ni de la tonelada. Bueno, decía que había que contactar con la empresa porque en estos momentos no tenían suficiente en donde yo estuve mirando, sí, para la venta. Había que contactar con ellos y no lo tenían publicado el precio en aquel momento. China, el máximo productor, los mismos minerales, láseres médicos, pantallas de reactores nucleares, rayos X portátiles y dispositivos electrónicos. Seguimos, vamos ya estamos terminando, el iterbio. Vamos a pasar al iterbio. Precio 12,85 dólares, aquí aparece el por kilogramo, $12.000 la tonelada. Láseres, aleaciones, relojes atómicos, rayos X portátiles, celdas de combustible. China, principal productor, después Estados Unidos y los minerales prácticamente los mismos. Pasamos al lutecio, que es el último. Vamos a ver. Es que no te oigo yo. No me oyes tú a mí. El audio, yo el audio lo tengo bien. Bueno, lo miramos después, sigue. Sigue. ¿Me oyes, no? No, vale, yo a ti sí, tú a mí no. ¿Tú me oyes? Vale. Venga, aquí ya este es el último. Este es el último. Vamos al lutecio. Este es el último. $725,46 el kilo. Daros cuenta que una tonelada de lutecio estaría en 725 de óxido de lutecio, que todavía habría que hacer un pequeño proceso para separar el lutecio. $725.000 la tonelada, 1.000 kilos. Láseres de alta precisión, industria del petróleo, tomografías, aleaciones especiales, reactores nucleares y monazita, xenotima, eusenita y basnasita, los principales minerales. China como principal proveedor de productor de lutecio. Y este sería el último mineral. Y aquí pasaríamos a poner unos ejemplos
para que nos podamos entender todos de la importancia de estos metales tan imprescindibles en la vida, en todo lo que nos rodea, con un ejemplo de un coche y de un móvil. Dos objetos que prácticamente en Occidente todo el mundo, bien sea uno o varios, incluso una familia puede tener varios coches y una persona puede tener incluso varios móviles, son objetos imprescindibles para nuestro día a día, y un coche eléctrico o híbrido puede contener entre 9 y 11 kilogramos de tierras raras. Ahí veis el parabrisas y cristales y espejos de cerio, la pantalla digital de estroncio, de europio, itrio y cerio, los sensores de itrio, el motor y generador eléctrico de neodimio, praseodimio, disprosio y terbio. Y un móvil estaríamos hablando de que aproximadamente hay 100 miligramos de tierras raras. Y aquí a la derecha tenemos el lantano, voy a ponerlo aquí un poco más grande, el lantano para las lentes, la pantalla al cerio, los imanes de los altavoces, el neodimio, que fue lo que hablamos, la pantalla al prometio, el prosodimio, el europio en la pantalla, el gadolinio en la pantalla, el terbio en la pantalla, el itrio en la pantalla escandio y disprosio los imanes de pantalla. Y ya, bueno, pues si nos metemos desde el punto de vista de las tierras raras y el ámbito militar, pues ahí tenemos un ejemplo claro de que un avión F-35 contiene unos 400 kilogramos de tierras raras y un submarino de la clase Virginia de Estados Unidos contiene 4 toneladas de tierras raras. Claro, Estados Unidos a día de hoy, sin estos metales, prácticamente su industria quedaría reducida a la de prácticamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí, ya para ir terminando, Paco, si quieres, ¿cómo está un poco el mercado de las tierras raras? Pues mira, lo que fuimos hablando a lo largo de todo este programa, que es que China domina el 95% si sumamos la extracción y el procesamiento de tierras raras. En segundo lugar estaría Estados Unidos, con muy poco, y la Unión Europea prácticamente queda un 5%, así que ya nos podemos imaginar lo que queda para los demás, ¿no? Países, por ejemplo, pienso en países como Japón, muy punteros industrialmente, con una tecnología muy avanzada de fibra óptica, de automóviles, de ordenadores, de cámaras digitales, claro, pero sin estos elementos de tierras raras que tiene su vecino China, prácticamente es que no puede fabricar nada. La Unión Europea, la verdad es que fabricamos poco, pero si queremos ser alguien o alguien en el futuro, prácticamente tendremos que ponernos las pilas y tendremos que empezar a disponer de estos elementos y empezar a fabricar nosotros. Yo siempre digo lo mismo, yo creo que si hoy en día quisiéramos comprar un teléfono móvil que fuera exclusivo europeo, no podríamos comprar un teléfono móvil a día de hoy en Europa con una fábrica, si quedáramos aislados, ¿no? Tendríamos que volver al teléfono de cables y poco más. Y para finalizar, lo que nos queda a los europeos y al resto del mundo es la minería urbana. A día de hoy es lo que queda, reciclar todos los objetos que ya no utilizamos, porque de otra manera hay que tener en cuenta, y eso es importante que lo sepan los que siguen el canal, que para una mina, es decir, si nosotros tenemos ahí un mineral que sabemos que hay un mineral de tierras raras, bueno, un mineral que contiene tierras raras, contiene oro, que contiene lo que sea, entre permisos, exploración, pasan 15 años como mínimo el poder echar a andar una mina en cualquier sitio prácticamente occidental donde los permisos hay una legislación que haya que cumplir y una normativa que haya que cumplir. En África, otros países que hay más corrupción y demás, pues abrir una mina no lleva tanto tiempo. Entonces, con esta reflexión, quiero decir que si nosotros mañana necesitáramos un determinado mineral, un determinado metal y lo tuviéramos que explotar, pues posiblemente hasta dentro de 15 años no podríamos tener esa mina funcionando en condiciones óptimas para extraer ese mineral y procesarlo para obtener el metal. Entonces, con esto es muy importante que
que lo tengamos, seamos conscientes de ello y que lo que sí hay que hacer es que una vez que se explote una mina, lo que hay que exigir es que ese territorio, esa zona, que muchas veces las calderas donde se extrae el metal quedan sin reforestar y sin volver otra vez sobre todo a dejar como estaba, ¿no? Medioambientalmente, eso es lo que hay que pedir, pero yo siempre digo que sin minería no hay futuro. Eso No. es fundamental. Tendremos que utilizar el reciclaje, porque claro, cada vez tenemos más objetos que se van quedando obsoletos con el paso del tiempo y cada vez muchos de ellos con la obsolescencia programada en poco tiempo tenemos que deshacernos de ellos y bueno, es una pena que esos 100 miligramos de tierras raras que hay en un móvil o 11 kilos que hay en un coche eléctrico, pues que no los podamos volver a reutilizar y darle vida otra vez y de esa manera, bueno, geopolíticamente no depender tanto de la industria china, porque vamos, en este caso de las tierras raras es increíble la dependencia que tenemos. El resto del mundo, no solamente Europa, pero bueno, Europa y Estados Unidos que tienen alta tecnología, sin ella no pueden hacer nada. Igual un país de África pues no necesita tanto las tierras raras para su funcionamiento, pero nosotros es Sí. increíble. José Manuel, no me oyes, ¿no? No me oyes. Bueno, pues si yo por mí, si, Que no me si oyes, José Manuel. no hay, no, es que no te escucho. Espera, espera, vuelve a Yo no entrar te por el enlace que te escucho. di. No sé si hay alguna Espera. pregunta, quieres comentar algo. Ya, Yo ya. espera, espera, a ver. No me oyes, ¿no? Vuelve a entrar por el enlace que te di. Espera, cógeme el Subo el teléfono. volumen. Ah, sí, dime, Paco. Te saco y vuelve a entrar por el enlace que te di, a ver si funciona así. Vale. Sí, pero yo a ti y tú a mí no. Pero me oyes por el teléfono. Hola, ¿me oyes? ¿Me oyes por dónde? Por el teléfono. Ah, vale, pues me oyes, perfecto, ya está. Vale, pues ya está, déjalo así entonces. Si la gente no tiene eco, tú me oyes, ¿no? No, pero cuento, ahora, a ver, ¿Tú me oyes a mí? sí. A ver, ahora, habla, Sí. Yo te oigo a ti ahora perfectamente. pero ¿por dónde me oyes? Pues yo por el ¿Ahora me ordenador, oyes? yo te ¿Ahora? oigo. Sí, sí. Vale, cuelgo el teléfono, a ver, ¿eh? Ahora te ¿Ahora me oigo. oyes? Sí, perfectamente. Vale, algo pasó ahí. Se quedó, es que llegó un momento que veo quedarse loco el ordenador. Pues perfecto, José Manuel. Vamos a las preguntas de la gente. Y es que quedamos ahí, no sé, muteados. Fue el Bueno, euflogio. a ver, yo que estuve aquí hablando y hablando, la cosa era que me escucharan. Sí, sí, la gente te escuchó perfectamente. No, no, y éramos entre nosotros el problema. Sí, sí, Vale, vale, vale. genial. Vamos a ver las preguntas por ahí. Voy a la que en Twitch, que hay una pregunta por ahí. Una pregunta para José Manuel. ¿La desproporción de tierras raras en China respecto a otras naciones es por la condición geográfica de la región o por la falta de prospecciones en otros países? No, bueno, a ver, las tierras raras tienen un problema. Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El cerio es más abundante en la corteza terrestre, para que nos hagamos una idea, que el cobre. Es más abundante. Pero el problema que tienen las tierras raras es que están muy dispersas. Y para poder explotar una mina, tiene que haber una concentración, una determinada ley de ese metal para poder explotarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que China tiene la suerte geológica, digamos, de que hay una serie de concentraciones, geológicamente hablando, en la zona esa de China, donde está la mina de Bayan-Obo, que es Mongolia interior, donde se dieron una serie de circunstancias geológicas por las cuales allí se concentró sobre todo muchísima basnasita, que es el mineral que hay. Entonces, también es posible y también pasa, como por ejemplo en España, que ahora que una vez que el proyecto Eurare que empezó la Unión Europea, que una vez que se ve que hay una necesidad, se empieza a investigar y aparecen
minerales donde evidentemente no se sabía que existían. Pero sí es verdad que China tiene unas concentraciones muy altas de tierras raras. En esa zona de Bayan-Obo, que también decía que había niobidio y hay cobre, hay uranio, es una zona geológicamente muy buena. Esa que tienes ahí. Eso es una zona tremenda de minerales. Además, bueno, lo que yo decía, que políticamente China no le presenta ningún problema explotar a diestro y siniestro allí, y tampoco es una zona muy habitada, entonces, bueno, se dan las condiciones, digamos, óptimas para poder explotar eso. Si hiciéramos un análisis ambiental y de suelos y de agua, pues me imagino cómo podrá estar eso. Pero sí es verdad que a medida que se vaya explotando, pues supongo que habrá en otros países de Occidente, habrá también concentraciones, como por ejemplo en España se encontró ese yacimiento ahí de monacita gris en Ciudad Real. Lo que pasa que, claro, la diferencia con China, lo que yo os comentaba, es que en Occidente explotar la minería, sobre todo con minerales como la monacita, que tienen trazas de uranio y torio, o la xenotima, que también es complicado por las restricciones medioambientales. Ujú. Y como diría un mal pensado, no os preocupéis que también subvencionarán a ecologistas para que no se haga aquí. Bueno, no sé si los Eso seguidores del canal saben. los soviéticos lo hacían, o sea que no te preocupes. Sí. Eso En es. España, desde la ley del 2021, no sé si sabéis, no se pueden explotar ni investigar hidrocarburos, y se puede investigar tierras raras, pero no se pueden explotar. Es decir, eso también tenemos que tenerlo claro, ¿qué incentivo tiene una empresa para poderse investigar si gastar un dinero en sondeos, en análisis geoquímicos y demás, si después de ríos, de aguas, de tal, si después pues va a gastar ese dinero y no va a Para poder nada, si no puede explotarlo, explotarlo? claro, Claro. Ese es sería de ese es el género punto. tonto. Ujú. Al parecer, los mejores en red de tierras raras están en Asia Central. Que nos explique el invitado dónde se refinarían las tierras raras europeas. En Europa estoy seguro que no. O sea, que dependen de otros sí o sí. Bueno, de hecho, en el libro de la Guerra de los Metales, básicamente la primera empresa que fue a China a refinar fue una francesa que finalmente pues, cerró por problemas Claro. ecológicos en Francia. En Europa, yo por todo lo que leí, en Europa no se extrae tierras raras. Entonces, por lo tanto, ya se compran refinadas. Se compran, sobre todo, ya lo leí el otro día, un 60% en la Unión Europea en el 2024 vino de China y un 20 y pico vino de Rusia. Son los dos sitios donde nosotros estaremos. Nosotros aquí, tierras raras, con el proyecto Eurare que yo os decía de la Unión Europea, ya se está empezando a vislumbrar que vamos a tener que explotarlas. Ahí una de las opciones que hay es Zelensky, sabéis que, bueno, todo el mundo lo sabe, y Estados Unidos está interesado en ello, que las tierras raras que pueda tener Ucrania puedan ser explotadas y tratadas. Supongo que en este caso uno de los sitios donde se tratarán, si la guerra termina, será en Ucrania, porque tal como está el país, sería la zona, supongo que los ucranianos, con tal de obtener algo de ingresos y poder recuperar un poco todo lo destruido, es decir, lo que os decía del coste-beneficio, asumirán el coste medioambiental y explotarán y tratarán allí las tierras raras. Yo supongo. De las empresas que están refinando en China, ¿alguna tiene participación importante del capital europeo? Pues, yo las que están refinando en China conozco, bueno, sé que Australia están refinando en Malasia. Capital europeo, pues no lo sé. No te sé decir si hay alguna empresa ahora mismo europea que esté refinando en China. Bueno, la empresa europea lo compraría fuera, es decir, los traería de una mina que no fuera en Europa, lo compraría, y a través de las minas prácticamente son de capital chino, prácticamente todas. Japón tiene mucho dinero metido también en la minería, y Australia. Pero casi todas, el capital mayoritario es chino. Aunque la mina esté fuera, el capital es chino. De hecho, la de Mountain Pass en Estados Unidos, el capital
era chino, aunque parezca paradójico. Y bueno, si nos vamos a Chile o nos vamos, bueno, al litio o nos vamos a, bueno, el triángulo del litio que está entre Chile, Bolivia y Argentina, prácticamente el capital de las empresas mineras es chino. Aunque bueno, evidentemente Chile también hay empresas chilenas potentes, pero bueno, yo europea que yo sepa ahora mismo no me suena ninguna empresa que esté refinando en China, pero bueno, puede ser que refine, compre fuera y refine y a través de otras Claro, justo, sí. llegue a Europa, porque Europa lo Sí. compra todo ya refinado para fabricar determinados objetos y productos, todo lo que leí yo. Aquí hay una pregunta que no sé hasta qué punto, pero yo creo que coincide más por la zona, ¿no? Pero, ¿y eso que dicen que en las zonas de minería romana en España hay grandes cantidades de tierras raras por prospectar, pues son la basura descartada por los romanos? Bueno, es que básicamente puede que se dé lugar a un yacimiento de oro en una zona que haya otros yacimientos, pero los romanos, a ver, no es que sea una zona que buscasen ellos, es decir, buscaban oro. No, ¿sabes lo que? Mira, por ejemplo, el de Cangas, el de Tapia de Casariego, el yacimiento de oro. Muchas veces los yacimientos de oro vienen en zonas sedimentarias, donde hubo sedimentación, Claro. es decir, los ríos, las cuencas fueron arrastrando, de hecho, ahí en, ¿cómo se llama? En Las Médulas, en León, que fue el mayor yacimiento de oro, esa cuenca viene hacia el Cantábrico. Entonces de ahí, bueno, pues se fueron acumulando en yacimientos sedimentarios y yacimientos sedimentarios, como es el de Matamulas, es un yacimiento también sedimentario, donde está la monacita gris, que es una roca sedimentaria. Es lo que os decía, que en la India está en las playas, en la arena de la playa. Claro. Entonces sí puede haber alguna traza o algún mineral que esté relacionado en un yacimiento. Pero porque son yacimientos que se comparten. Puede haber más. Como está ahí en Bayan Oro, ¿no? Que en Bayan Oro ahí aparece un montón de minerales que muchos tienen la misma química y están asociados unos minerales con otros, y donde aparece uno, aparecen otros minerales muy parecidos que también pueden tener. Sí. ¿Qué sabemos de las posibles reservas de minerales raros que puede haber en el Ártico y en Antártida? Si las hubiese, pensaras que podrían desencadenar una guerra por su control. Bueno, ya hay una guerra simbólica de poner banderitas bajo el hielo, o sea, esto ya lo hay. Sí, a ver, lo que tiene el Ártico es un poco lo que tiene Groenlandia. Al haber tanta capa de permafrost, es decir, la explotación minera es inviable a día de hoy. Es decir, una explotación minera tiene que cumplir un requisito muy importante, que es que haya una ley de corte que le permite extraer eso. La ley de corte significa que el beneficio es mayor que el coste de la extracción. Es decir, tú puedes tener en determinada zona, por ejemplo, en Afganistán, yo siempre leí hace ya mucho tiempo que hay importantes yacimientos de tierras raras. Lo que pasa es que están en unas, y es China la que los controla, ¿eh? Ahora se está metiendo Rusia también a intentar controlar ahí en Afganistán los recursos energéticos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que hacer una cantidad de carreteras, de caminos, hay que preparar eso, hay que hacer una cantidad de infraestructuras, que esa extracción de ese mineral al final se pone a un precio que no es competitivo, es decir, no puedes extraerlo porque vas a la ruina. Entonces, muchas veces, como pasa en el Ártico o pasa en Groenlandia, tú tienes ahí un yacimiento muy importante, un depósito, porque normalmente no hay una exploración tan exhaustiva para saber que es un yacimiento, y tú lo tienes ahí, ves, dices, aquí puede haber, pero claro, el coste, la ley de corte es importante, y eso pasa mucho con el oro, ¿no? Es decir, tengo allí oro, pero claro, ¿a cuánto está el oro hoy? La ley de corte me permite, bueno, o el petróleo, ¿no? En determinados yacimientos de petróleo pasa mucho. ¿A cuánto está el barril? Bueno, está tanto. Bueno, pues ahora es rentable explotar aquí. O el fracking con el gas, pasa también lo mismo. Oye, ¿podemos hacer fracking o no podemos hacer? Estados Unidos, en un momento en el que el gas se disparó, empezó a hacer fracking, y después, cuando el gas bajó de precio, dejó de hacer fracking porque ya no era rentable. Entonces, o consiguen nuevas técnicas que bajen el precio del fracking y se haga rentable. Eso es. Ahí aparece mucho la tecnología minera, claro, que es lo que hablamos, ¿no? Incluso en el futuro ya hay asignaturas que hablan de tecnología en el espacio, que bueno, aparecerán unas tecnologías que bajarán el precio y se podrá extraer, y es como todo, ¿no? Coste-beneficio. ¿Cuánto cuesta poner una mina ahí y extraer una tonelada? Tanto. ¿Es rentable? ¿Cuánto está el precio? ¿Por debajo? Pues no es rentable. No podemos extraer este metal porque perdemos dinero. Y nadie pone una empresa para, no siento que sea muy estratégica y entonces intervenga un... Claro, no, el tema va por ahí. Claro, que Estados Unidos pueda tener algunas minas hechas
aunque no sean rentables, por si acaso se les acaba el Ah, no, por suministro. supuesto. No. Claro, y sería rentable si, por ejemplo, no dispusiera de ellas. Le cerrara el mercado China y necesitara eso, pues dejaría de ser no rentable a pasar a ser rentable porque es la única opción que tiene para hacerse con esos metales. Entonces, cueste lo que cueste la exploración, la explotación y el tratamiento de esos minerales, pues será rentable. Sí. Geoestratégicamente y geopolíticamente, claro, le interesará. Bueno, ¿se sabe algo de qué características geográficas y edafológicas debe haber para encontrar tierras raras? Mira, justo te lo iba a preguntar yo porque encontré aquí este mapa en el que aparecen las eras, ¿no? Estas eras, el cuaternario, terciario, mesozoico, paleozoico. ¿Son de alguna época concreta o pueden aparecer en todas en lo que tú dices No, cuencas mira, sedimentarias? sí, lo que aparece, a ver, las tierras raras, los minerales de tierras raras aparecen normalmente en rocas ígneas plutónicas. Es decir, hay en determinados sitios con una roca plutónica que va bueno, se forman en el interior de la Tierra. Las rocas ígneas pueden ser plutónicas o volcánicas. Las plutónicas se forman en el interior de la Tierra y con el paso del movimiento de placas tectónicas, sube el magma, van aflorando y entonces hay, una vez que afloran, es cuando tú encuentras esos metales que en un momento dado, por determinadas concentraciones, se fueron determinadas, digamos que por determinados sitios donde fueron surgiendo, se fue concentrando allí los elementos de tierras raras, los lantánidos, por ejemplo. Y después la otra opción es que esos materiales, una vez que esa roca ígnea afloró, por elementos de erosión, transporte y sedimentación, aparecen las rocas sedimentarias. Y ahí en las rocas sedimentarias es donde aparecen los depósitos tipo Placer, que son la monacita que tenemos en Ciudad Real, o las arcillas lateríticas, que también hay muchísimas en China. Es decir, todo parte de roca ígnea en el interior de la Tierra que aflora y en un momento dado esa roca ígnea se puede explotar como roca, que está ahí, o bien esa roca ígnea, por agentes atmosféricos, la erosión, el transporte y la sedimentación, sedimenta en otro sitio y aparece en una cuenca donde, por ejemplo, en la India, en las arenas de las playas, prácticamente están hechas de monacita. Así es como se forman las tierras raras y claro, las tierras raras pues salen donde salen y en este caso en Asia pues sí hay bastantes. De hecho, bueno, ya tenéis Birmania, Vietnam y China, ¿no? Ahí hay un triángulo No, que es una zona a lo mejor sedimentaria de la cuenca de Himalaya, quién sabe, ¿no? Eso es. Mira, si lo llevas a ver Gandhi cuando hizo su protesta yendo a las playas de la India a coger la sal, mojándose la ropa y dejando la sal impregnada para quitar el monopolio de la reina de Inglaterra de la sal. Mira, si lo llegas a ver, coge un puñado de arena y ya tenía ahí tierras raras para su Sí, bueno, de sí. hecho la India precisamente los reactores de torio que hablábamos antes que está diseñando y que quiere sustituir el uranio por el torio, precisamente quiere utilizar el torio porque tiene grandes yacimientos de torio, grandes reservas de torio y bueno, le saldría mucho más económico los reactores de torio de la monacita gris, del cual se obtienen también las tierras raras. De hecho, para que os hagáis una idea, el torio que se extrae ahora de la monacita se desecha. Es decir, el gran problema que tienen, bueno, la mayoría de los países no dejan extraer de la monacita las tierras raras por los minerales, por los elementos radioactivos. Pero en los que sí dejan, el problema asociado a la monacita es precisamente qué hacer con los elementos radioactivos de torio y uranio que hay que meter en bala, bueno, que hace que cueste más el extraer el metal, precisamente. Y ahora lo que se quiere hacer es justo coger a la monacita, sacar el torio y el torio es utilizarlo en reactores para obtener energía eléctrica. Sí. Pues preguntan por aquí, bueno, que es una pregunta más, Richard, debe ser de América. Ustedes los españoles con el invitado dicen indicar que necesitan tierras raras, pero en España poseen tierras raras y no las explotan. Mucha política woke en España. Alemania necesita energía, pero también tiene centrales nucleares cerradas. Despierten, amigos, ¿qué pasa?
salgan de esos burbuja wok. Bueno, no te puedo decir que no, porque es verdad. Bueno, claro, a ver, Nosotros, a ver, aquí el wok que vino de América, pero previamente en la Guerra Fría hubo un apoyo soviético, de hecho está ya demostrado, a las, a las contra las nucleares, ¿no? Es decir, y es verdad, es decir, es un poco extraño lo que pasa en Europa, que necesitamos cosas y no las tenemos porque nosotros mismos decimos que no las queremos, y después queremos cosas que necesitamos cosas que no queremos. Es decir, queremos coches eléctricos, pero no queremos ni hacer las baterías, ni hacer la siderurgia que produce la chapa del coche, ¿no? Eso es todo muy extraño. bueno, José Manuel, yo parece que hay gente que trabaja para el otro, ¿no? claro, a ver, yo soy de los que pienso, yo soy el primero y de hecho Paco lo dijo, yo empecé a hacer una tesis doctoral sobre la energía de las olas del mar, un dimotriz, que después por circunstancias tuve que abandonar porque no tenía tiempo para seguir con ella. Y estoy muy a favor de las energías renovables, por supuesto, y creo que el futuro sea las energías renovables, no sea la fusión nuclear. Es mi opinión. Pero bueno, yo las energías renovables, evidentemente, estoy totalmente a favor de ellas. Pero claro, ¿cuál es el problema de las energías renovables? Que las energías renovables son intermitentes. Y cuando tú necesitas energía eléctrica, pues puede ser que no estén operativas y no estén funcionando. Entonces, por un lado, se necesita almacenamiento. Hoy en día la tecnología de almacenamiento de en energías renovables todavía no está muy avanzada y de hecho incluso aquí en Asturias, por ejemplo, No tenemos quieren, hay problemas para gente que no localizar quiere. exactamente los centros de almacenamiento. Eso ya para empezar. Pero hay una energía que a día de hoy no emite emisiones de CO2, que es bastante segura, quitando lo que pasó en Chernobyl, que es la energía nuclear. Entonces, la energía nuclear yo creo que debería de estar ahí hasta que las energías renovables o sobre todo la fusión nuclear tomara el control. Porque no podemos obviar una cosa que es muy importante, y todavía leí un informe el otro día de la Agencia Internacional de la Energía, es que la demanda de energía eléctrica de aquí al 2035 va a aumentar una barbaridad. Es decir, la inteligencia artificial, los centros de datos y la inteligencia artificial va a aumentar el consumo de energía eléctrica enormemente, enormemente. Entonces, claro, podremos suplir la demanda de energía con energías renovables y ya, por ejemplo, en España, voy a poner un dato que hace poco estuve mirando los datos y puse 2 infografías, en España llevamos 2 años seguidos produciendo más energía con energías renovables que con energías no renovables. Y llevamos 2 años. En la Unión Europea hay países como Dinamarca que producen el 80% con energías renovables, vale. Pero las energías renovables necesitan un apoyo estable de una fuente de energía y yo considero que a día de hoy, si queremos evitar la emisión de CO2 a la atmósfera, tiene que ser la energía nuclear. Es que no hay otra, o consumimos gas o consumimos carbón o si no, no tenemos otra opción para dar estabilidad a la red eléctrica. Entonces, energías renovables, sí, por supuesto, pero la energía de fisión tendrá que seguir ahí durante unos años y Alemania se dio cuenta. Alemania, ahí está, y parte de la crisis económica que tiene es por fiarlo todo al gas ruso. Se empezaron a cerrar centrales nucleares y ahora se encuentran en la tesitura que tienen que abrir centrales de carbón. Mirar qué controversia. Están abriendo centrales de carbón y por supuesto el gas lo tienen que traer de Estados Unidos o de Argelia o de otros sitios. Entonces, bueno, yo en este caso hasta que la fusión nuclear esté operativa, que bueno, yo no lo veré, a finales de siglo supongo que estará operativo un reactor comercial. Bueno, ¿quién sabe? Esto con la IA, esto va a correr mucho. Bueno, yo lo que hay ahí en Cadarache, Francia, que es el ITER, ¿no? Que, bueno, lo sigo bastante y leo bastante porque me interesa mucho, bueno, todavía están, digamos, en pañales. Eso hasta que haya una central todavía operativa van a pasar años y años. Siempre se dice que faltan 50 años, ¿no? Siempre es lo que se va diciendo. No sé, supongo que a finales de siglo tengamos una central operativa, pero a día de hoy... y yo para mí es la energía del futuro. Las energías renovables están bien y supongo que para casas individuales y para, es decir, para muchas cosas autónomas está muy bien un panel solar, un aerogenerador
pero bueno, para una Ya, para mantener un servicio constante es muy difícil. Eso, sea la fusión nuclear. Y a día de hoy yo creo que la fisión. Y de hecho, Paco, como decía antes, en la mayoría de los municipios, yo creo que en todos los municipios donde hay centrales nucleares, los primeros que no quieren deshacerse de ellas son los vecinos que están ahí. No, en Springfield, Homer Simpson estaba muy contento, siempre. Como vigilante de la central. Ahora fuera bromas. Y yo creo que pienso lo mismo que tú. Es decir, una energía constante hace falta para el sistema para mantener la red y lo otro no es constante. Y hay una pregunta que hacían por aquí y observación. Espera, Aquí está. Como geólogo puedo decir que buen invitado. Lo explica muy bien, aunque con la complejidad del tema. ¿Podrías recomendar algún libro o libros del tema? Bueno, tú tienes por ahí alguno que sí que tienes por ahí que me comentaste, pero no sé si lo tienes en la mesa. Bueno, sí, mira, yo puedo recomendar un libro, es muy sencillo. Tengo varios, ¿no? Yo leí varios, tengo este de los metales raros también. Mira, a mí un Sí, libro muy enseña en portada, sencillo. sí. Sí, lo puedo enseñar, ¿eh? Mira, un libro muy sencillo de leer es este, y muy económico, ¿eh? Me costó muy poco, 10 euros o por ahí, una cosa así. Ya lo tengo hace tiempo, pero es muy sencillo de leer. Es de un trabajador del CSIC, Ricardo Prego Reboredo. Es un libro muy sencillo de leer que habla sobre tierras raras, sobre aplicaciones, sobre la historia, y yo creo que es recomendable para el que se quiera introducir un poco en el tema de las tierras raras. Después, yo también, este es un poco desde el punto de vista de qué son las tierras raras, por qué están así en la tabla periódica, cuáles son sus aplicaciones, y después el que quiera entrar un poco más en geopolítica, mira, yo leí este, que es de un militar español, que se llama este de aquí. La era de las tierras raras. Ese le intenté invitar y no le dejan. Bueno, pues este es un militar español, es un teniente coronel del Ejército del Aire, pero bueno, este lo que habla sobre todo es de geopolítica de las tierras raras, de empresas, de tal. Este no te explica aplicación, bueno, sí habla de ellas, pero bueno, es un poco más más la parte, digamos, geopolítica. Más política. Yo, por ejemplo, para el que se quiera tener un conocimiento bastante exhaustivo de las tierras raras, yo este libro, además, bueno, tengo aquí subrayado por dentro de leerlo y tal, es muy sencillo de leer, esto en 2 tardes se lee, esto se lee en 2 tardes, es económico y está muy bien. Yo este lo recomiendo, ¿eh? Bueno, y el otro también, pero bueno, el otro va un poco más a la política, a la geopolítica de las tierras raras, bueno, y prácticamente China está ahí. Sí, en el 90%. En el 90% de las páginas aparece China sí. y empresas chinas. Voy a coger una pregunta más, ¿vale? ¿Qué tan contaminante? Bueno, eso ya está dicho, la extracción de tierras raras está dicho ya, pero bueno, hay que diferenciar la extracción minera al refinamiento, que es lo más... Claro. Una cosa, a ver, una extracción minera, cuando estás allí, pues bueno, lo que sale es muchísimo polvo, muchísima porquería en los volquetes y tal. Claro, una vez que estás la roca, que tienes la roca, esa roca hay que tratarla, hay que lisiviarla, hay que echarle ácidos, salen aguas contaminantes, sale polvo. En este caso, en muchos minerales, como hablábamos antes, en muchos minerales de tierras raras hay trazas y hay elementos radioactivos. Por ejemplo, la monacita, ya os dije, solía tener entre un 10 y un 12% de torio y de uranio. Claro, todo eso hay que tratarlo, el agua es muy importante para, claro, todo ese agua que se utiliza para lavar, para tratar, para tal, eso después dónde va a parar. Claro, a ver, yo supongo que ahí en Bayan-Obo, pues todo eso según entra, saldrá y tendrán allí las piscinas y vete tú a saber cómo estará, pero claro, hacer esto bien lleva mucho coste, tiene un coste muy alto que evidentemente, como todo, ¿no? Si aumentas el coste, pues aumentarás el precio y aumentarán los productos. Eso es así. Pues, José Manuel, muchas gracias por este programa sobre las tierras raras y el que quiera saber más sobre estos elementos químicos y también sobre los minerales, en tu página web geopiz.com
blog, no, sí, ¿no? Sí, geopif.blog. geopif.blog, mi blog. Sí, no, estaba liándome si era punto o barra. Aquí lo tenéis en Geopif. Tenéis los artículos, infografías y también el acceso al canal de YouTube de Geopif, que os invito a suscribiros. Ahora mismo hay 60 personas y espero que haya alguno más, ya hay uno más, pero alguno más ahora mismo que se suscriba aquí al YouTube de nuestro amigo José Manuel. Bueno, pues, yo en breve tengo empezado un artículo, hago ensayos, más que artículos son ensayos, doy unos datos y hago unas conclusiones. Tengo uno sobre Groenlandia, sobre los recursos, había hecho uno sobre Ucrania, que era el sí, motivo ese oculto. fue el primero que hicimos ya en el 2022. Eso es, hace años. Sí. Hace años que lo hicimos. Ahora estoy haciendo uno parecido de Groenlandia y tengo también un vídeo empezado bastante avanzado sobre la fusión nuclear, didáctico, explicando un poco cómo está, qué tecnologías hay de fusión nuclear, qué es la fusión nuclear y bueno, lo tengo que publicaré a lo largo del mes, lo terminaré, ahora aprovecharé un poco en Semana Santa y los publicaré, pero bueno, yo sobre todo lo que escribo en texto son ensayos, escribo, doy datos, infografías y después lo que hago es concluir y bueno, dar mi opinión un poco al final sobre lo que yo escribo. Y el último que tengo ahí publicado es el de las tierras raras. Y después, bueno, tengo un pequeño vídeo sobre metales y, bueno, sobre cosas de geología y minería y energía, sobre todo, que es y algunos de economía, ¿no? Ese de la península de Corea. Sí, esto es de Corea. Ese es un poco las dos bueno, Coreas. Y al final, el que hiciste el trabajo fin del máster era el de Ucrania, que lo tienes aquí también subido, ¿no? Sí, eso lo tengo ahí. Es lo que pasa que debe estar en la segunda página. Debe estar ya en la otra página. Sí. Ahí debe estar por ahí. No. Ese es un poquitín más arriba, Paco. Estaba la última, aquí está. Es ahí. Este fue basado en el artículo. Sí, ese está basado en un TFM sobre economía de un máster que hice en la UNED. Sí. Ahí lo que lo quiera, que lo mire, que le eche un vistazo. Pues José Manuel, muchas gracias. Nos vemos en una semana o antes. Nos veremos eso es el lunes. Sí, el lunes, salvo que nos veamos en descanso. Pues muchas gracias, José Manuel. Y si quieres decir algo al público como despedida final. Bueno, nada, encantado de estar aquí en tu programa. Un programa muy, un canal que sé yo que tiene mucho interés y genera mucho interés, que bueno, yo no me puedo comparar con todos los intervinientes que trae Paco aquí, pero bueno, llevaba tiempo Paco diciéndomelo que a ver si un día digo, bueno, pues en Semana Santa quedamos una tarde y hablamos un poco sobre las tierras raras. Pues nada, a todos tus seguidores un cordial saludo, que pasen una feliz Semana Santa, que descansen y bueno, a seguir viendo Bellum Martis y aprendiendo de geopolítica, de estrategia militar y de historia. Es importante. De todo se aprende aquí. Pues gracias, José Manuel. Y alguien dirá de historia. Sí, porque esto es el canal Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, pero está el otro canal, el canal principal, el culpable de que yo esté aquí en Internet, que es Bellum Artis, historia militar, que os invito a conocer si aún no lo conocéis. Ahí lo tenéis, Bellum Artis, historia militar. Nos podéis seguir en todas las redes sociales y, como siempre, pediros el favor de que al final de este programa hagáis algo muy sencillo, es dejar un comentario, compartirlo y suscribiros al canal si sois nuevos. Y también lo del comentario es importantísimo, porque eso hace que el vídeo se mueva y más gente descubra nuestro canal de historia y el de actualidad. Gracias a todos, especialmente, como siempre, a vosotros los mecenas por vuestro apoyo y a todos aquellos que ayudáis al canal invitando a un café de vez en cuando. Gracias y hasta la próxima.